A ver, os recuerdo que solo hay un tema que tenga más preguntas de examen queridas, que es el PAE y las tendencias. Si sumamos PAE, tendencias y úlceras, nos podemos acercar perfectamente a 10, 15 preguntas de cualquier examen. Porque son, entre otras cosas, preguntas claras de supuesto. ¿Vale? Las úlceras por presión, en mi opinión, son mucho más sencillas que todas las demás. Porque las úlceras por presión trabajamos sobre un entorno que es archiconocido. Os recuerdo que todo el sistema de heridas de piel tiene grados que son iguales para cualquier herida, excepto un poquito para las quemaduras. La epidermis, la dermis, la hipodermis. Y después el tejido celular, la fascia de la poneurosis superficial. ¿Vale? A partir de aquí es todo competencia médica. Tendríamos primer grado, epidermis, segundo grado, dermis, tercer grado, epidermis, dermis, hipodermis, y cuarto grado, rotura de esta fascia superficial. ¿Vale? ¿Qué tenemos debajo? Para llamarlo quinto grado. ¿Qué tienes debajo de la fascia superficial en las extremidades? ¿Perdón? Músculo. La rotura de la envoltura externa del músculo significaría una úlcera grado 5. La rotura de la cápsula articular significaría una úlcera grado 5. La rotura del entorno externo de un vaso o de un nervio sería úlcera grado 5. La rotura del periósteo sería grado 5. Y en el abdomen, ¿hay algún territorio libre de músculo que te pueda acceder hasta peritoneo? Eso es tejido celular subcutáneo. Lo que tengo yo está aquí. No está aquí. ¿Entiendes? Es decir, yo siempre dije que si yo fuera gladiador tendría una ventaja, porque para atravesar mi grasa harían falta cuchillos más grandes. Los gladiadores eran gordos, para tu notificación, porque el que es gordo tiene menos heridas vitales. ¿Vale? No te estoy vacilando. El que era delgado palmaba cualquier pinchazo. Y yo cojo a Raquel y con una cosa de 3 centímetros llego a peritoneo. A mí 3 centímetros no me llegan a nada. Necesito meter el doble o el triple. ¿Verdad? Es una ventaja. Además doy sombra en verano y calor en invierno. ¿Vale? Sí, es una ventaja total. Encima no me tienen que dar de comer en una guerra mundial porque ya tengo reservas para la guerra mundial. Bien, en el abdomen y en el tórax se produce un pequeño cambio. Hay un salto cualitativo extraño por el cual ignoramos a los músculos. Nunca diremos que es de quinto grado si no afecta al peritoneo, si no afecta a la pleura, si no afecta al pericardio. ¿Vale? Y en el momento en que dañemos a los órganos que están dentro de esas bolsas, sería de sexto grado. ¿Vale? La úlcera de sexto grado que más habitualmente vosotras veis es la úlcera que afecta al tejido óseo. ¿Comprendido? El sacro, por desgracia, está muy superficial. El sacro y los trocánteres están ahí y no todo el mundo tiene grandes cantidades de músculo. Y es una úlcera médica, aunque luego pasan bastante porque los pacientes están muy deteriorados y lo atendéis vosotros. No es habitual hablar de úlceras grado 5 o grado 6, porque su competencia es médica. ¿Comprendido? Bien. ¿Y antes no se catalogaban como 4?
¿Qué? De ahí para adelante eran 4. Son 4, pero en el sentido de que en la mayoría de los casos deberíamos nombrarlas bien. Aquí 5 y 6. ¿Entendido? Las carbonizaciones de las quemaduras llegan hasta grado 6. ¿Comprendes? Y el proceso sería exactamente el mismo. ¿Vale? Bien, recordemos. La primera gran pregunta de examen es siempre los factores de riesgo de una úlcera por presión. ¿Vale? ¿Por qué es una gran pregunta de examen? Porque a través de los factores de riesgo de úlceras por presión somos capaces de rehacer las escalas de riesgo. ¿Vale? Nosotros tenemos inmovilidad, deterioro neurológico, así global. El deterioro neurológico se expresará en inmovilidad o defectos de movilidad, se expresará en deterioro cognitivo, se expresará en deterioro sensitivo. ¿Vale? Luego desnutrición y luego incontinencia. ¿Vale? ¿Entendido? Bien, expresando estos factores de riesgo, podremos deducir sencillamente estudiándonos estos factores todas las escalas importantes de prevención del riesgo. ¿Vale? Fijaros, las escalas que tenemos de valoración de riesgo son, con las propias úlceras y con el tratamiento, el elemento clave. ¿Vale? Es más probable que caiga una escala a que caiga un grado de úlcera. ¿Vale? Las escalas son básicamente 2, Braden y Norton. Las demás solo hay que recordar los nombres. No es habitual utilizarlas. Pudiera ser interesante, sobre todo, Nova 5 en otras comunidades, tipo Andalucía. Pero en Galicia, Braden es la recomendada, como en el resto del Estado, porque Braden es la escala recomendada por el Grupo Nacional de Estudios de las Úlceras por Presión, por el GENAU. ¿Vale? Entonces, siempre recordamos que fuera de Braden y fuera de Norton hay otras escalas que son Emina, Nova 5, Arnell, Gosnell y Waterloo. ¿Vale? Desgraciadamente se nos olvidan con facilidad. Y últimamente, en las oposiciones que se han producido este año, se han producido 2 preguntas relacionadas con escalas que no son evidentes. ¿Vale? Había una pregunta sobre escala de disnea en Canarias, la escala de Borg, y había otra pregunta de una escala similar que se nombra tangencialmente, que no se utiliza, de también respiratoria en el examen de Santander. ¿Comprendido? Así que conviene tener más o menos claras estas escalas. Nos vamos a enfrentar con una oposición donde hay 9 comunidades autónomas que celebran la oposición el mismo día. ¿Comprendido? El mismo día y para más INRI a la misma hora. ¿Vale? Si se coordinan en hacer el examen, esperemos que no se coordinen y hagan un examen parecido a Madrid o a otras comunidades, donde el examen puede ser difícil. ¿Vale? No es esperable, pero puede pasar cualquier cosa. ¿Entendido? Bien, la escala de Braden, repito, tiene un parecido tan alto con la escala de los factores de riesgo que, sabiéndolos, sacamos la escala de Braden. Teníamos inmovilidad. Aquí tenemos inmovilidad en 2 patrones: actividad y movilidad. ¿Vale? Actividad y movilidad son elementos distintos.
permitía recordar cómo se diferenciaban. ¿Cuál era la diferencia, José? Actividad física, movilidad es articular. ¿Seguro? Sí. No. ¿Alguien se acuerda en qué recordatorio más o menos obsceno nos recordábamos? El acto sexual, que es activo. Sí. ¿Qué prefieres? ¿Tener un novio que se mueva bien o que sea muy activo? ¿Vale? Novio. José. ¿O novia? ¿No? Ambos. Ambos. Bien. Recordábamos que la actividad se relacionaba con los cambios posturales. ¿Entendido? Digo, con la deambulación. Y en cambio la movilidad con los cambios posturales. ¿Comprendido? Gracias a ese elemento tenemos ahí lo que es la inmovilidad. ¿Vale? Después tenemos la desnutrición. La escala de Braden es una de las dos escalas clásicas y es la única que tiene en cuenta el estado nutritivo. En la escala de Braden nos van a preguntar cosas como pudiera ser qué parte del plato comemos y más o menos a cuartos nos van dando las puntuaciones. Así que nutrición, actividad y movilidad. El otro factor de riesgo que teníamos que tener claro era el estado mental, el estado sensitivo. El deterioro consensitivo, la escala de Braden, nos va a marcar precisamente esta percepción sensorial. ¿Vale? Y después teníamos la humedad, la persistencia de una situación de pérdida de orina o de heces o incluso de otro tipo de humedades en la incontinencia. Pues la humedad sería el tercer factor, digo el quinto factor. Por eso, los 5 elementos principales de Braden son exactamente los 5 elementos de los factores de riesgo de las úlceras por presión. Cada uno de ellos se va a puntuar de 1 a 4. 1 es un rendimiento mínimo en ese parámetro, 4 es un rendimiento completo. ¿Vale? Una persona que sienta el culo perfectamente, que se coma todo el plato y toda la ración de proteínas, que tenga una movilidad y una actividad idónea, va a tener 4 puntos en cada parámetro. Por lo tanto, tendremos 20 puntos en la suma de estos 5 parámetros. ¿Vale? El sexto parámetro es el único que no puntúa sobre 4. Es fricción y corte. ¿Vale? Tenemos que ser conscientes de que la piel de una persona mayor es diferente. En la piel de una persona mayor aparece un elemento distintivo. La zona de la dermis está enganchada, la dermis profunda a la dermis superficial, por la elastina. ¿Vale? La elastina es lo que os faculta a tirar de la piel y que la piel vuelva al sitio. ¿Comprendido? Pero por desgracia se deteriora con la edad. Con lo cual, tarde o temprano, si yo tiro de mi piel, la piel se queda en la posición en la que he tirado. ¿Vale? Esto significa que a partir de los 75 años existe una muy poca concordancia en el movimiento entre las dos partes de la dermis. ¿Comprendido? Por lo que si fijamos la dermis inferior por estar quieta en un plano y movemos la piel hacia arriba o hacia abajo, esto se llega a mover. Esto es lo que llamamos cizalladura. La cizalladura es el desplazamiento de la capa superior en un sentido contrario a la inferior. Y por lo tanto, la lesión se va a producir justo en la dermis superficial, que es donde está la microvascularización.
Aquí es donde tenemos los capilares. Si un capilar que está recto lo estiramos, se hace más delgado. Y al hacerse más delgado, con menos presión, lo podemos comprimir más. Por eso decimos que las causas son fundamentalmente una presión de 50 milímetros de mercurio. Con una presión de 50 milímetros de mercurio, todos los capilares se cerrarían, pero si le metemos cizalladura, necesitamos a lo mejor 30, o 35, o 40. Así que casi siempre el desplazamiento de esta parte superficial de la piel va a generar un traumatismo. Por lo tanto, nunca os olvidéis que los tres elementos son etiológicos en las úlceras por presión. La causa principal es la presión, pero la añadidura de la cizalladura y la fricción explican gran parte del deterioro. Pues es precisamente ese factor de cizalladura el que aparece en la escala de Braden. Fricción y corte. La mayoría de nosotros tendemos a ser simétricos. Así que cuando memorizamos que hay 23 puntos, instintivamente creemos que en la mitad está el problema. Aquí es algo más que la mitad, es justo uno más. Tenemos que recordar este 13-16. En 8 meses nos vamos a tener que meter un montón de datos numéricos. Por lo tanto, la primera costumbre es reducir al mínimo los números que memorizamos. ¿Cuántos teléfonos sois capaces de tener en la cabeza sin problema? Cuando se es joven, yo os confieso, yo no utilizaba agendas, ¿vale? Yo no utilizaba agendas, todos los teléfonos los sabía de memoria. Ahora es que no me sé ni el de mis hijos, comprendido, sobre todo a poco que cambie uno. Os aconsejo que busquéis reducir al mínimo los datos numéricos. Por eso en las escalas lo que te interesa es controlar el centro. Menos de 13 sabes que hay problemas, más de 16 sabes que no lo hay. En el caso de Braden, por encima de 16 solo es válido para los jóvenes, los relativamente jóvenes. Recordad que con más de 75 estamos en edad geriátrica, ¿vale? Con menos de 75 sencillamente somos viejos, ¿vale? Así que menos de 13 es riesgo alto, más de 16 es riesgo, no podríamos decir que nulo nunca, sino riesgo bajo, ¿vale? ¿Está claro? Buenos días. Esto es la escala de Braden, y la escala de Braden hoy es una pregunta de examen clásico, ¿vale? Convendría que os echarais una ojeada a los ítems descritos, porque tampoco sería nada claro, nada difícil, que te dijeran una persona que se come la mitad del plato cuántos puntos tiene en la escala de Braden, ¿vale? Pero eso estaríamos horas aquí hablando de 4 puntos esto, 3 puntos lo otro, 2 puntos lo otro. Recordad que fricción y corte consiste en saber cuando reacondicionamos al paciente en la cama. No sé por qué todos que estamos inmóviles en una cama, al empezar a movernos empezamos a deslizarnos hacia abajo, sobre todo cuando estamos en Fowler. No sé qué pasa, que acaban los pies siempre fuera de la cama. Eso en los hospitales, porque a mí en mi casa no me pasa. Tú estás durmiendo y acabas durmiendo con los pies fuera de la casa. No, y en el hospital sí. No sé qué coño pasa, ¿vale? Pues la manera que tenemos de subir a ese paciente hasta el cabecero es lo que calificará la fricción y corte. Un paciente que solo se pueda subir a rastras, por ejemplo yo, si enfermo, tendríamos un nivel de 1. Un paciente, en cambio, que se puede levantar completamente de la cama por su propio pie y se puede reacondicionar sin rozarse nada, serían 3. Pero Braden, recordáis los factores de riesgo, le metéis la fricción y tenéis 13-16 como norma. ¿Está claro? La segunda escala es Norton. Norton es sensiblemente más vieja. Ella tiene más preguntas de examen porque fue la más vieja, nada más.
hoy probablemente esté muy abandonada. Es una escala de 1955-60, una escala que hace una doctora, la doctora Norton, y de entrada tiene menos parámetros y alguno de sus parámetros es muy ambiguo. Esto de estado físico y estado mental no tenemos muy claro qué significa. Estado físico, Cristiano Ronaldo está en buen estado físico. Sí, ¿vale? Chema Pérez está en muy buen estado físico. Sin comentarios. Sí. Hombre, el Vale. abdominal lo tienes más desarrollado. ¿Qué? Que el abdominal lo tienes más desarrollado. Lo tengo ya, pero es que ya te digo, es una batería antichoque. Es una ventaja enorme, ¿vale? Vamos a poder competir aquí con la futura mami de a ver quién tiene la barriga más grande. Y siempre salgo ganando yo siempre soy el primero, ¿vale? No sé qué será, pero tiene sus ventajas, ¿eh? Sus ventajas. Bien, estado físico, estado mental. Aquí el estado mental es peligroso, porque en la anterior solo hablamos de sentir el culo. Y aquí podemos sentir el culo perfectamente, pero estar dementes. ¿Y entonces qué puntuaríamos? Pues en función de si al estar demente se levanta cuando algo le pincha o no. Así que es una escala mucho peor, porque admite demasiadas generalidades. Además, no habla de humedad. Por lo tanto, el que suda mucho no entra dentro de este grado. Habla de incontinencia, ¿vale? Y después tenemos la movilidad y la actividad como los 5 elementos. Cada uno de ellos hasta 4 puntos. Si en el Braden no hay Bradens de menos de 6, ¿vale? Porque todos, buenos días, todos los parámetros tienen un punto como mínimo. En el Norton no hay Norton de menos de 5. Y aquí nos vuelve a pasar lo mismo, no está en el centro, no está en 10. Cualquiera de nosotros firmaría 20 puntos, 9, 11. Sería lo lógico. Está en 12, 14. En los que hay que acertar en las quinielas para ganar algo. ¿Comprendido? De alguna manera recordemos, riesgo alto por debajo de 12, riesgo bajo por encima de 14. Y riesgo moderado, 12, 14. ¿Está claro? ¿Sí? La primera gran área de preguntas de examen son los factores de riesgo de las úlceras por presión. La segunda gran área son las tablas de valoración de riesgo. ¿Vale? Bien. La clasificación de la GENAUP establece las siguientes características y en los últimos años parece que solo les importa esa definición, ¿vale? La úlcera grado 1 es un eritema que no blanquea. Si yo tengo una capa que no deja ver el color del tejido que está debajo y quito esa capa con la erosión, veo su verdadero color. ¿Comprendido? Al retirar, al eliminar partes de la epidermis, veo la sangre de los capilares de la dermis. ¿Comprendido? Y esto es el origen del eritema. Esos capilares están llenos. Si aprieto con algo transparente, con una botella como esa, de cristal, con una lupa, al apretar echo la sangre fuera y por lo tanto blanquea. El eritema que aparece en la úlcera grado 1 es un eritema que blanquea. ¿Comprendido? Mauricio, si yo no te viera el culo después de estar media hora sentado, tendrías zonas blancas. ¿Blancas? Sí. Pues yo cuando aprieto, la piel se me blanquea. Por lo menos sí, creo que esto no es muy normal, pero le suele pasar a todo el mundo. Igual es una silla de cristal y miras desde abajo. Bien, ¿y por qué no con una lupa? Con una lupa. Una silla, Claro. Si coges una lupa, aprieta. Mis tiempos eran un vaso de Duralex, de estos normales, los que se ponían. Bien. ¿Cuánto tiempo tarda
una persona normal en, después de estar sentado mucho tiempo, recuperar esa anoxia tisular? Segundos. Una hora. Una hora. ¿Vale? Es normal que después de estar sentado mucho tiempo, el color rojo permanezca una hora. ¿Vale? Color rojo. ¿Qué vale? Es la hiperemia. La hiperemia está tratando de... Entendíamos que era no la hiperemia, sino... Claro, pero hasta una hora el color rojo es normal. A más de una hora estamos en una úlcera grado 1. ¿Comprendido? Una persona que con una hora de hiperemia no recuperó la hipoxia tisular es una persona que tiene un problema de la microvascularizada. ¿Comprendido? Así que la úlcera grado 1 siempre es una hiperemia que blanquea. ¿Vale? Bien, la úlcera grado 2, aquí no es frecuente ni es habitual que establezcan diferencias entre grado 2 superficial y grado 3. Y grado 2 profundo, perdón. La úlcera grado 2 para todas las personas es la úlcera que produce ampollas. ¿Entendido? No existe otro elemento. La ampolla es siempre una pregunta de examen en la úlcera grado 2. Pero últimamente tratan de evitar la ampolla y buscan una descripción más clara. En la úlcera grado 2 se produce un pequeño detalle, que es que la herida es una simple falla en la continuidad del tejido. Es un pequeño cráter que al tocarlo no tiene elevaciones. ¿Entendido? Ni parece que tenga un borde hinchado, ni parece que tenga un desarrollo de cavidades por debajo. Es un pequeño cráter superficial. ¿Entendido? Esto sería la descripción de un grado 2 superficial, pero se amplía a todos los grados 2. En cuanto vemos ampolla, ya marcamos grado 2. En cuanto vemos cráter superficial, marcamos grado 2. ¿Entendido? Sin lugar a dudas. El grado 3, que probablemente algún autor acabe cuestionándose, que está mal descrito. El grado 3 se caracteriza por dos elementos, ¿vale? El primero es que los bordes de la lesión se sobreelevan, resultados de la inflamación. El cráter se hace como más sobresaliente. Y la causa está en la socavación. El tejido graso es el único que al lesionarlo se expande horizontalmente la lesión. Por lo tanto, mientras estemos en dermis, no hay socavaciones. En cuanto llegamos a crasa, la herida se extiende por debajo de la piel sana. ¿Entendido? La socavación es característica del grado 3. Y luego meten lo de la exudación. La exudación es característica del grado 2 profundo. Como no se contempla, se lo meten al grado 3. La exudación va a ser característica porque todos los vasos que estaban en la dermis se han dañado. Todos los linfáticos que estaban en la dermis se han dañado. Por lo tanto, sangra hasta ese punto y de repente la presión empieza a meter líquido en el lecho de la herida. Herida exudativa, cráter profundo y con socavaciones es el grado 3. ¿Comprendido? Y grado 4, solo nos quedará destrucción total de la piel. No olvidéis, grado 3, el fondo de la úlcera es indoloro. Grado 4 también. ¿Entendido? Esta es la segunda gran área de preguntas de examen. ¿Está claro?
Tenemos después los medios de tratamiento y los medios de prevención. La prevención incluye la valoración, ¿vale? Así que lo primero que tenemos que tener muy claro es que cuando nosotros valoramos la piel, tarde o temprano, a medio plazo, nos vamos a encontrar pacientes de color negro, ¿vale? A un negro no se le ven zonas rojas con facilidad. A un negro se le tactan zonas rojas con facilidad. Acabaremos descubriendo las lesiones por el tacto. ¿Entendido? Y para eso es imprescindible la luz natural. Y además se va a producir un problema severo cuando los halógenos naturales que tenemos sean cambiados obligatoriamente por luces LED. La luz LED no tiene la misma calidad cromática, te hace mucho más mortecino. Por lo tanto, para valorar la piel, siempre luz natural, siempre utilizar más tacto cuando la persona está oscura. ¿Vale? Eso es algo muy característico, porque las lesiones de la piel en los negros van a ser un problema de aquí a 20 años. Todas las lesiones, las marcas rojas que vemos en las distintas enfermedades, en un niño negro senegalés no se ven. Habría que empezar a ver bocas y empezar a tocar pieles. Y eso nos va a pasar a medio plazo. Por eso tenemos que ir hacia textos americanos donde a los negros sí los llevan, digamos que palpando y viendo desde hace mucho más años. ¿Vale? Pero luego tenemos las medidas esenciales. Fijaros, cuando una persona tiene un riesgo moderado, prácticamente tiene las mismas medidas que cuando tiene un riesgo alto. ¿Vale? La única medida que cambia es el aceite hiperoxigenado. Esto es prevención. ¿Qué hace el aceite hiperoxigenado? ¿Qué hace el cortisol? ¿Tú crees que es una película hidratante? ¿De verdad creemos que es un problema de hidratación de piel? Es vasodilatación. Lo que contiene el corpitol son agentes vasodilatadores. Agentes que abren los vasos de la piel. Al haber más vasos abiertos, hay más oxígeno. Y por lo tanto, la necrosis por presión debería minimizarse. El corpitol tiene esa función. Haríamos exactamente lo mismo con aceite de girasol con un poquito de mentol. ¿Vale? Y saldría un poquito más barato. Raquel, ¿cómo se extiende el corpitol? No se puede frotar, no es conveniente frotar. Y aquella idea de que para estimular la llegada de sangre a los tejidos había que hacer masajes. Pero dependerá de las zonas. ¿De qué zonas? Pues en zonas de óseas, de articulación o de... A mí me sienta, mira, maravillosamente que me masajeen el culo, te lo garantizo. Es una situación muy placentera. Pero depende a quién. O sea, ¿Qué? aquí sí, pero a alguien que está inmovilizado. ¿Qué riesgos tienes si masajeas una zona con problemas vasculares? Porque lo primero que piensa un fulano de la calle es que para mejorar la vascularización, masaje. De hecho, lo hacemos en los gemelos, cuando hay varices. Traumatizar más. Aplicar más presión. Los masajes están totalmente contraindicados en los procesos de úlceras por presión. ¿Comprendido? Bien, ¿qué significa apósitos de polietileno? Señorita, ¿seria está? Vuelves a ser tú. Bien. ¿Y la tercera discordia? Trabajando. No me digas, pero hacen eso las personas. ¿Sí? Solo en verano. ¿Solo en verano?
Bien, dime, Berrena. A ver cómo era la pregunta. ¿Qué hace un apósito de polietileno? Proteger, ¿no? ¿De qué? De la presión. De la Los presión. roces, ¿no? De la ¿Dónde te presión. pondrías un apósito de polietileno en un paciente con úlceras? En sacro. No te oigo. Sacro. ¿Seguro? El apósito de polietileno se utiliza en la fricción. Se utiliza en zonas donde un área corporal va a estar rozándose más. Lo que busca es evitar la fricción. Así que se puede colocar en el sacro, como se puede colocar en las rodillas, como se puede colocar en los talones. Lo que hacemos es reforzar una piel para que la fricción no la traumatice más. ¿Vale? Y luego las superficies de dispersión. Mauricio, ¿qué superficies prefieres tú para dispersar el peso? Sí. ¿Cuál sería tu cama ideal? ¿Las que tienen estructuras pequeñitas, celdas pequeñitas, o las que tienen celdas grandes? Pequeña. ¿Qué tipo de esquís prefieres para saltar por un tobogán? Los grandes. Cuanto más grande es la celda, más dispersa el peso. El esquí funciona igual que los sistemas de dispersión. Cuanto más largo es el esquí, más ancho, menos presión hay sobre la nieve y por lo tanto te deslizas. ¿Comprendido? La celda pequeña no produce esa dispersión. ¿Comprendido? ¿Entendido? La celda pequeñita concentra la dispersión. Ahí aparecen preguntas como el famoso flotador. ¿Por qué el flotador está prohibido en las úlceras por presión cuando estamos sentados? Porque en vez de sentarnos con todo el culo, reducimos el área que soporta todo el peso. ¿Comprendido? Tenemos superficies estáticas y tenemos superficies dinámicas. La superficie estática y dinámica se divide a su vez en celda pequeña y celda grande. La celda pequeña no dispersa bien el peso. La celda grande lo dispersa mejor, porque si yo apoyo algo en el centro de una celda grande, se dispersa en más superficie. ¿Entendido? Os estáis quedando dormidas. ¿Quieres que te traiga una almohada? ¿No? ¿Tengo un agua algo? Si quieres, espera, déjame tirársela. ¡Ah! ¿No? Bien. Recordad, los colchones alternating son dinámicos, porque se están moviendo. Los colchones que no son alternating son aquellos donde nos tenemos que fiar en el tamaño de esa retícula. Venía ¿Vale? un colchón ahora, ¿Qué? ¿Qué? que venía bien un colchón ahora. Tú siempre estás pensando lo mismo. ¿Vale? De alguna manera, recordemos, las superficies de apoyo son esenciales. Después, los cambios posturales. Siempre es la pregunta estrella de úlceras por presión. Los cambios posturales van a representar la mejor medida preventiva para evitar a un paciente con úlceras de presión. ¿Vale? Los cambios posturales tienen la pregunta de 2 a 4 horas. Nadie tiene muy claro cuánto se hace exactamente, pero eso es acostado. Y eso es en decúbito supino. Porque, Estefanía, ¿qué abulta más en tu cuerpo? ¿El decúbito lateral o el decúbito supino? El decúbito supino. Cuanto menos superficie esté apoyada, más corto es el descanso en esa superficie. ¿Vale? ¿Entendido? Por lo tanto, ¿cuánto tiempo descansaría un paciente sentado? ¿Llegaría a horas o estaríamos hablando de minutos? Los cambios posturales. Sentados a 15 minutos más o menos. De 15 a 30 minutos. Sencillamente porque ha disminuido la zona de apoyos. ¿Entendido? Un decúbito lateral, lógicamente, lleva implícito que no llegamos a las 4 horas, que nos quedamos en 2 como mucho, ¿vale? ¿Entendido? Recordad, esto es lo esencial de prevención.
También incluiríamos nutrición, también incluiríamos los conceptos de mantener al paciente seco, ¿vale? Y ahora empecemos a tratar. Necesito que me digas, en el cuidado de toda herida, ¿cuál es el primer paso? ¿Tú qué harías con cualquier herida que te viniesen a que, por favor, me la cura? Tienes que valorar cómo es esa herida. Habla más alto. Tienes que valorar esa herida, cómo es. Suponiendo que esté valorada, ¿cuál es el primer proceso? La prevención, soltar. Porque para valorar una herida, lo esencial que es ver el fondo, ¿no? Por lo tanto, antes de iniciar el proceso de actuación, ¿qué haces con las ampollas? ¿Qué hago con las ampollas? Sí. A ver, depende de la zona que esté. Pues, ¿qué haces concretamente? Imagínate en una quemadura, que es la expresión máxima de úlcera, en mi opinión. ¿Qué haces con una ampolla? ¿Tamaño? ¿La respetas o la quitas? ¿O depende de la zona donde esté? Bien, ¿qué ampollas quitas para valorar una herida? ¿En qué zona? A ver, por ejemplo, en un talón, no. En un talón no quitas ampolla. Bien, ¿y dónde la quitas? Pues en otra parte. En otra parte. En una articulación. Hay un sitio donde es más obligatorio. No es típico en úlceras por presión, pero es típico en quemaduras. ¿Lisi? En las manos. En las manos los tendones están muy superficiales. Si no quito la ampolla para ver el fondo de la herida, no sé si están afectados. ¿Entendido? ¿Cómo deshincharíamos esas ampollas? Con una aguja estéril y aspirando el líquido. ¿Y luego qué harías después? Si mantienes la ampolla. Si la mantengo, si la pincho. La pinchas, pero la mantienes. O solo pinchas las ampollas que quieres extirpar. En la mano pinchas, dejas la piel, No, si tienes que valorar una quemadura, tienes que quitar la ampolla. quitar la piel. Sí, porque tienes que ver el fondo. ¿Entendido? En la mano es esencial, porque repito, aquí en unos pocos milímetros estás afectando ya tendones. Entonces no te puedes fiar de la información que te da algo deformado, hay que arrancarlos. Pero en otros sitios se pinchan, se extrae el líquido, que es lo que se puede infectar, y se dejan tal cual. ¿Vale? Bien, lo dejamos tal cual y ¿qué hacemos con él? La tapamos. Bien. Ahora vas a limpiar la úlcera. Suponte que es una úlcera por presión normal. ¿Cómo se limpia una úlcera? ¿Qué elementos utilizamos? Básicamente. Que a mí me enseñó mi madre que para limpiar bien hay que coger un poco de agua y jabón, fregotear fuerte. Es más, yo tengo guantes de crin que incluso utilizo antes de echarme el agua y el jabón. Empiezo a frotar y sale la capa esta de sudor del veranillo que queda muy bien. Y los trozos de piel que están cuadrando. Martín, puedes dormir normalmente. Si quieres le dejas a ella para que Miriam te haga la grabación. ¿Vale? Bien. ¿Cómo se limpia una úlcera? ¿En qué pensarías? En un suero. Bien. ¿El suero qué hace realmente? Despegar territorio necrótico que esté pobremente o simplemente sacar mierda. Sí, no despega, no hace un poco de desbridamiento. ¿Sí? ¿Vale? Y el elemento básico de la administración del suero es la presión, ¿no? No puedo utilizar suero si voy a utilizar jeringuillas de insulina. La presión que ejercería la jeringuilla de insulina es insuficiente. Así que, por desgracia, las recomendaciones nos recuerdan que la presión es una cierta
cantidad, un recipiente en una jeringa pequeñita con una aguja muy concreta. Utilizar un recipiente mayor o utilizar una jeringa más estrecha significaría reducir esa presión y alterarla, ¿vale? No olvidéis la temperatura del agua, ¿vale? Cuando veíamos quemaduras, pues recordábamos, en la quemadura nunca se utiliza agua a menos de 15 grados. Yo recuerdo una vez que un señor se quemó en Puente de Eume, y alguien insistió en traer, como estaba quemado en las manos, insistía en meter la mano en todo el trayecto para ir a Santiago en un bote que trajo una coctelera de estas de bar, llena de hielo, porque así se enfría mejor con el hielo. Si enfrío con el hielo bien, Elvira, ¿qué pasa si utilizo agua muy fría? Se produce vasoconstricción y por lo tanto el daño tisular se va a agravar, ¿no? Así que tenemos que utilizar una temperatura que incluso podríamos parecernos excesiva. Hay gente que 28 grados no es precisamente el ideal para lavarse, para bañarse, para limpiar una zona, ¿vale? El jabón suave, ¿podrías darle un pH, Cristina? No te oigo. 5.5, porque mantendríamos respetando el manto ácido. Nosotros tendemos a creer que el pH neutro es el ideal. Siempre para el respeto de la piel tiene que ser un manto ácido de 5,5, un pH de 5,5 ese jabón, ¿vale? Y los movimientos de dentro a fuera cuando no hay infección, pero cuando hay infección al contrario, para evitar que se extienda ese germen. La limpieza de la úlcera es siempre el primer elemento. En lo que discrepo con respecto al proceso de cuidados de úlcera está en necesito eliminar los antisépticos en el proceso de limpieza, Rebeca. Si necesito eliminar los antisépticos en el proceso de limpieza de una úlcera, ¿qué? Nunca al limpiar una herida. ¿Está muy infectado? Si en la úlcera está infectada, no voy a utilizar antisépticos. Sí. La úlcera infectada necesita antisépticos siempre. Lo que no se puede utilizar antisépticos es cuando la úlcera tiene tejido de granulación. Los antisépticos son letales para el tejido de granulación. Son células normales que serían destruidos por el poder antiséptico. Pero si lo que estamos es lleno de germen, esa zona, el antiséptico es indispensable. Cuando salga el tejido de granulación, eso queda fuera. ¿Comprendido? Si la infección es muy pequeña, ¿qué haría Sonia? Si la infección es muy pequeña, basta con esa limpieza a chorrito, que sería una forma leve de desbridamiento. ¿Sí? ¿Sí? O Silvia, perdón. Sabes que los nombres los acabo confundiendo. ¿Sí? Las infecciones pequeñas no necesitan grandes cantidades de sustancias, no necesitan antisépticos. Basta un desbridamiento y un lavado precoz. Y muchas veces. En cuanto la infección es grande, tendremos que utilizar antisépticos. ¿Te importa decirme cuál es el antiséptico más utilizado en el tratamiento de las úlceras para vencer las infecciones? ¿Con qué se mata a los hombres lobo? ¿Eh? ¿Y por qué se utilizan apósitos de plata? ¿Por qué el que escribió la novela de Hombres Lobo mataba a los hombres lobo con plata? Para indicar que no eran humanos. Sencillamente así decía que no eran humanos. La plata mata gérmenes, no células humanas. ¿Entendido? La plata es el antiséptico más efectivo cuando la infección es clara. En tu experiencia personal, ¿no has tratado muchas úlceras?
algunas veces la plata es una mierda, no hace nada. ¿No? ¿Qué? Pero en general puede haberte úlceras que no te hace nada. ¿Entendido? En esas úlceras donde la plata no hace nada es donde utilizaremos antisépticos. ¿Entendido? ¿Sí? A veces se ha echado hasta urea, hasta miel, hasta distintas sustancias para crear un entorno suficientemente hidratado, pero los antisépticos son cuando hay infección. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. El secado de la úlcera solo se puede hacer sobre el territorio periulceroso. El lecho de la úlcera nunca se seca. Le aporta humedad. ¿Comprendido? Bien. Después tenemos los desbridamientos. ¿Me dices cuántos desbridamientos conoces? Enzimático. Concretamente, el enzimático, ¿cuándo se utiliza? ¿Cuándo se utiliza el enzimático? El enzimático es el de la colagenasa. Colagenasa, sí. Pero ¿cuándo lo utilizas? ¿Cuando tienes una escara muy dura o cuando tienes más bien restos líquidos? ¿Y con escaras duras? Porque hay algunas escaras, yo recuerdo alguna escara, de las pocas que vi en mi vida, porque no vi muchas, que realmente parecía una piedra. Y abordarlas con algún bisturí, sobre todo si el bisturí no estaba afilado, tenía telas. Os estáis quedando todas bloques. ¿Vale? ¡Bien! ¡Despierta! ¡Qué cara más simpática pones cuando tienes sueño! Bien. ¿Te importa decirme? ¿Se utiliza solo en espacelos? ¿No? ¿Qué es lo que hace la colagenasa? ¿Perdón? No rompe... ¿Y qué es lo que conseguimos? Romper la estructura intercelular. Por lo tanto, por eso la estructura intercelular. Por lo tanto, lo que nos quedamos es con grupitos de células sueltas que son más fáciles de remover. ¿Vale? Pero, ¿la colagenasa qué efectos secundarios tiene? Efecto secundario. Sí. Pues que daña el tejido sano también. Y si hay tejido sano, ¿qué produce? Si hay tejido sano. Sí. Y se daña el tejido sano. Si yo le echo colagenasa por error a tejido sano, o me he obsesionado tanto con la limpieza que estoy raspando y se la meto en una cavidad y resulta que se lo he metido en la pleura. ¿Estamos hablando de úlceras o de pleura ya? Oye, ¿no hay úlceras que llegan hasta la pleura? Yo no lo vi. Pues ya lo verás. Pero que no. Cuando a mí se me ulcere algo solo con el peso, llego hasta el corazón. ¿Vale? A ver, ¿qué efectos tiene la colagenasa sobre un tejido sano? Lo irrita. Va a generar una dermatitis. Y si generamos una dermatitis, generamos un abono para la extensión de la úlcera. Por lo tanto, ¿cómo protegemos el tejido sano con la colagenasa? Con las pomadas de zinc. ¿Con las? Pomadas de zinc. Nosotros utilizamos cualquier pomada impermeabilizante. ¿Vale? La más característica tradicionalmente fue la vaselina. ¿Qué vale, para todo? Nosotros, claro, para todo menos para los condones. ¿No? Por eso se te rompen tan a menudo. Bueno. ¿Entendido? Bien, Desde tampoco esa- vale el desde aceite de esa oliva saliva, para porque los los mordía. condones. Bien, entonces, Martín, tenemos claro que el desbridamiento enzimático es la utilización de enzimas como la colagenasa y hay que proteger la piel circundante. ¿Sí? ¿Lo tenemos claro? Mauricio, segundo tipo de desbridamiento. Químico. ¿El? Químico. Bueno, la colagenasa es químico. El enzimático. Ya no es el de la colagenasa. Estamos despiertos, de puta madre. Bien, dormir poco. Todos duermen poco. Por cierto, ¿tu señora esposa está bien? Sí. ¿Sí? Cortante. El cortante. El cortante es eso de corto para que no me vacile más. ¿Eh?
¿En qué consiste el desbridamiento cortante? Pues utilizar técnicas cortantes o quirúrgico o... ¿Qué diferencia hay entre el desbridamiento quirúrgico y el desbridamiento cortante? Hacer tendolates. Ni dónde se hace. Y lo que te pagan por hacerlo. A ver, el desbridamiento quirúrgico, ¿quién lo hace? El cirujano. ¿En dónde lo hace? En un quirófano, con medidas de asepsia. ¿Vale? El desbridamiento cortante lo hace cualquier persona, generalmente vosotros, sin medidas de asepsia y sin ser quirófano. ¿Vale? Normalmente el desbridamiento cortante, ¿por dónde se inicia? En una escara, porque no tiene mucho sentido en un esfacelum, un material necrótico líquido, utilizar cortante, ¿no? En todo caso, cortaremos con la cuchara. Yo recuerdo la primera vez que me pusieron carne en Argentina que dijeron, es tan blanda que se corta con la cuchara. Decía, no me vaciles, un bistec así de gordo que se corta con la cuchara. Y se cortaba con la cuchara. ¿Puedo utilizar la cuchara para desbridar una escara? Como cogemos un flan, ¡tras! Sería chulísimo, ¿verdad? Sí, echamos colagenosa, se planifica y luego con la cuchara. ¿Vale? Desbridamiento cortante, ¿por dónde empiezas? ¿Por dónde empiezas a cortar? ¿Por qué zona de la escara? ¿Perdón? El borde. Por el centro. Porque al cortar por el centro los bordes se levantan y te explican totalmente, te explican toda su circunferencia. ¿Entendido? Y después, en ocasiones, cuando la escara está muy dura, puedo cortar ese centro, echarle un poquito de colagenasa para acelerar ese proceso. Por lo que el desbridamiento cortante se puede hacer no en una tirada, sino en varias. ¿Comprendido? Bien, empezamos por el centro, pero ¿dónde acabamos? En los bordes. ¿Cómo sé que estoy en los bordes? Porque para mí el problema del desbridamiento cortante está no en los bordes superficiales, sino en profundidad. Porque hay ciertos bordes que realmente es un coñazo llegar debajo de la piel, un par de centímetros por debajo de piel sana, saber exactamente dónde hay necrosis. Ahí va la pericia del señor Dura. Claro, claro. Y los dedos, sobre todo los dedos. Porque el dedicorto no llega hasta lo más profundo de la sopavación. ¿El dedico? Sí, el dedicorto es un animal cuyos dedos son pequeñitos. Cuando empieza a sangrar, no hay otra forma de adivinar la zona. Soplando. Cuando le empieza a doler, Claro. ¿no? Lo que es un peligro. Si hemos llegado hasta ese extremo que le empieza a doler, ¡joder! ¿Vale? Pero a mí hay un detalle. Explícame la anatomía de esta zona. ¿La sabes al detalle? ¿Sabes en qué parte del codo hay nervios superficiales? ¿Sí? ¿Dónde? ¿En la epitróclea o en el epicóndilo? ¿Sí? Uno de los grandes problemas que tenéis cuando os metéis el cuchillo es el desconocimiento absoluto de la anatomía real de la zona. Por eso le echamos con la ¿Vale? Y por desgracia puede haber una estructura todavía viable, nerviosa, que cuando le pegues la cuchillada va a pegar un aullido de cojones. Y si cortamos un nervio, ¿vale? ¿Dónde se te dan los golpes en el codo que te queda muerto el codo? ¿Dentro o fuera? ¿Eh? Es dentro. Es aquí. La parte posterior. Si quieres algo, Por Dios, tócate fuera y te queda muerta la mano. Y si rompemos el cubital, se nos quedan estos dos dedos chunguis, ¿eh? Y, hombre, no es para que valga mucho, pero ¿cómo me quito el cerumen del oído? ¿Entendido? Sí. Ah, pues se utiliza para otra cosa. A mí me enseñaron que esto es para decir ok o pedir autostop. Esto es para señalar al culpable. Esto es para representar a los políticos. Y este es el dedo del sexo. Porque cuando dicen, ¿quieres sexo? Dices, estás loco, estás loco. ¿Entendido? Bien, mi reina. Desbridamiento cortante, desbridamiento quirúrgico, desbridamiento enzimático. ¿Cuántos hay más? El autolítico, el desbridamiento que se utiliza enzimas naturales y el desbridamiento que se llama cura húmeda.
para que la cura húmeda tenga sentido, necesitamos aportar una cantidad suficiente de humedad, ¿no? Y necesitamos aportar un pH más bien ácido, que es lo que se consigue cerrando la herida, tapándola, ocluyéndola, ¿no? ¿Qué úlcera no se puede ocluir nunca? Con las úlceras infectadas, ¿no? Bien, ¿te importaría decirme qué sustancias utilizamos para extraer líquido? Que hay un exudado muy alto en el lecho de la herida y el hidrocoloide no es capaz de extraerlo en su totalidad. ¿Qué utilizamos para extraer ese líquido? No, habla más alto. No dije nada. No, tú no, la de atrás. No te oí. De las fibras de... Acinato, básicamente. Elvira, la sangre es un líquido. ¿Se le puede echar alginato a una hemorragia? Sí, y eso fue la pregunta de examen de esta última oposición. Exactamente. Todos los líquidos se benefician del uso de alginato. El alginato podemos meterlo como una pasta, podemos meterlo como un líquido. A mí incluso me recuerda al corrector del Tipex. ¿Entendido? Y lo que hace el alginato es absorber una cantidad muy grande de exudado, muchísimo más que ninguna otra sustancia. Pero el alginato es pregunta de examen porque es la sustancia que utilizamos cuando en el desbridamiento cortante nos llevamos un vaso. ¿Entendido? Porque nos llevamos un vaso más de alguna vez. Y automáticamente si nos llevamos un vaso, Cris, ¿qué hacemos? ¿Qué? ¿Antes o después de otra cosa? ¿Cómo se cura una hemorragia? Presionando. Presiono hasta que la hemorragia se pare. Luego pongo alginato y luego ¿qué hago? Silvi. Oculto un rastro mío. ¿Ocluyo con un hidrocoloide o utilizo otro tipo de apósitos? Hago cura seca. ¿Entendido? Cura seca. Si meto un hidrocoloide, como haya una sola bacteria en el cultivo, me entra en sangre. Por lo tanto, el alginato, la compresión y la cura seca durante 24 horas son el tratamiento para las hemorragias del desbridamiento. ¿Vale? Y el alginato es el apósito utilizado para extraer líquido de esta herida. ¿Vale? Rebeca, y para adicionar hidrogel. ¿Vale? Después tengo una duda. El apósito hidrocoloide, ¿cuánto dura más o menos? ¿Se pone todos los días, se quita y se levanta todos los días? ¿No? ¿Una semana o hasta que se llene? Sí, más o menos. Bien. Y si hay infección y no puedo poner hidrocoloide, ¿qué utilizo? Plata. Y si la infección tiene cierto matiz anaerobio que da un olor desagradable, ¿qué meto? Plata y carbón. ¿Vale? Esto es una úlcera por presión. No tiene nada más. ¿Entendido? El tratamiento de estos elementos es lo que habitualmente son las preguntas de úlcera. Solo acabaríamos recordando que la localización preferente depende de la postura. Probablemente la úlcera más frecuente esté localizada, ¿alguien me la puede decir? O en talón o en sacro. ¿Por cuál apostáis? Sacro. Pero tenemos un problema, mi reina. En decúbito lateral está el sacro. Así que si tengo 4 horas, 2 horas, 2 horas y 4 horas en decúbito prono, de
12 horas, sobre el sacro solo estoy 4. Y sobre el talón, Están elevados. ¿vale? Puedo estar las 12. Bueno. Así que estadísticamente, aunque la úlcera más frecuente es sacro, las estadísticas lo que desvelan es que el sacro es la úlcera más frecuente en Estados Unidos, pero que la úlcera de talón es una de las úlceras más frecuentes en España, porque se va a afectar por las 3 posiciones de decúbito supino, decúbito lateral izquierdo y decúbito lateral derecho. ¿Vale? Y por cierto, si hay una escara que no está blanda en el talón, ¿se quita o no se quita? La escara del talón que todavía no tiene una base líquida, ¿se quita o no se quita? No se quita nunca. Es el mejor apósito porque, por desgracia, en el talón no hay un apósito que aguante fijo. ¿Entendido? ¿Lo tenemos claro? ¿Sí? Recordad, es importantísimo que las quemaduras, las úlceras vasculares, las úlceras neuropáticas y las úlceras por presión lo llevéis mamado. Estamos hablando de mínimo 3-5 preguntas, solo esa parte, sin lanzarnos a supuestos. ¿Entendido? Si le metemos el PAE y le metemos las autoras, nos vamos a 15 preguntas de examen. Es el 60% del aprobado. Y si cogemos todo el material y lo reducimos, estamos hablando de 80 folios. Estamos hablando de una miseria. Por lo tanto, los 2 temas, úlceras, heridas y PAE y tendencias, son hipersagrados. No se pueden dejar de estudiar. Ya sé que las tendencias y los PAE son un puto coñazo, pero son muy agradecidas porque con muy pocos datos respondemos todo. ¿Entendido?